Te daré la mejor suite si tienes el saldo, se rió Kevin Martínez, gerente del Hotel Grand Plaza, mientras observaba al niño de 12 años parado en el vestíbulo de mármol. Las palabras resonaron por el lujoso ambiente, haciendo que los huéspedes elegantes giraran sus cabezas para presenciar el espectáculo que se desarrollaba ante el mostrador de recepción dorado. El niño sostenía una mochila desgastada y un teléfono celular viejo, sus zapatillas descoloridas contrastando marcadamente con el piso espejado del hotel de 5 estrellas. Su nombre era David Washington. Y a los 12 años, nunca imaginó que una simple reserva de hotel se convertiría en el momento más humillante de su vida. «Señor, tengo una reserva», repitió David con calma, deslizando un papel arrugado sobre el mostrador de mármol. Su voz no titubeó, pero sus ojos revelaban una madurez inusual para alguien tan joven, como si ya hubiera soportado tormentas mucho peores que las risas de adultos arrogantes. Kevin tomó el papel con 2 dedos, como si estuviera contaminado. «Suite presidencial por una semana, niño. ¿Sabes cuánto cuesta eso? $40,000. Agitó el papel en el aire como una bandera de victoria. «¿De dónde sacaste ese nombre?» «Lo robaste de un huésped». Todo el vestíbulo se volvió para observar la escena. Una mujer con abrigo de piel susurró a su esposo. Un ejecutivo de traje pausó su llamada telefónica. Incluso el portero dejó de pulir las instalaciones doradas para observar la humillación pública de un niño. David respiró profundamente, sus puños apretándose ligeramente dentro de los bolsillos de su chaqueta. «No robé nada. Esta reserva es legítima». Su voz mantuvo una calma que irritó a Kevin aún más, como si el niño supiera algo que todos los demás allí desconocían. «¿Legítima?» Kevin se rió, volteándose hacia sus colegas detrás del mostrador. «Chicos, miren esto. Tenemos un pequeño estafador aquí». Señaló a David como si fuera una atracción de circo. «Apuesto a que ni siquiera tiene tarjeta de crédito. Probablemente ni siquiera sabe que es una cuenta bancaria». Un breve flashback cruzó la mente de David. 3 días antes en casa, cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. La voz formal del abogado resonaba en sus oídos. «David, hay algo sobre tu herencia que necesitas saber. Algo que tu abuelo mantuvo en secreto todos estos años». De vuelta al presente, David se mantuvo erguido mientras Kevin continuaba su show para la audiencia involuntaria. «Mírenlo», se burló el gerente. 12 años, solo, queriendo la mejor suite del hotel. Lo próximo que nos dirá es que es hijo de algún multimillonario. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. David sintió todos los ojos sobre él, juzgándolo por su ropa simple, su mochila vieja, el color de su piel. Pero en sus ojos brillaba algo que Kevin no podía descifrar, una serenidad que solo existe en aquellos que guardan secretos demasiado poderosos para ser revelados antes del momento correcto. Allí, frente a todas las miradas de desprecio, David se mantuvo firme como alguien que sabe que algunas tormentas son solo el preludio de cielos más claros. Kevin Martínez claramente estaba disfrutando. Con 15 años de experiencia en el Hotel Grand Plaza, había desarrollado una habilidad sádica para identificar impostores y convertirlos en entretenimiento para los huéspedes verdaderamente importantes. David Washington, con sus 12 años y apariencia simple, era el objetivo perfecto. «Personal de recepción, vengan a ver esto», gritó Kevin, haciendo señas a los otros empleados para que se acercaran. «Tenemos un pequeño empresario aquí que quiere nuestra suite presidencial». Hizo una pausa dramática, observando cómo se formaba una audiencia curiosa. «Niño, dime algo. Siquiera sabes dónde está el baño en tu casa». Las risas resonaron por el vestíbulo de mármol. Una anciana con joyas brillantes murmuró a su compañera: «¡Qué descuido! ¿Dónde están los padres de este niño?». Un ejecutivo de mediana edad dejó de teclear en su teléfono celular solo para sacudir la cabeza en desaprobación. David permaneció inmóvil, pero algo cambió en su mirada. No era ira. Era una frialdad calculada que Kevin malinterpretó como miedo. «Señor Martínez», dijo David, leyendo la placa del gerente. «¿Puedo hablar con su supervisor?». Kevin estalló en risas aún más fuertes. «¿Mi supervisor? Niño? Yo soy el supervisor aquí. Esta es mi casa, y tú», señaló dramáticamente, «eres solo otro niño perdido que ni siquiera debería estar aquí». Lo que Kevin no sabía era que David había crecido en situaciones mucho peores que esta. Huérfano a los 7 años, criado por un abuelo que trabajó toda su vida como conserje en edificios comerciales, David había aprendido temprano que la dignidad no viene de donde vives o que usas, sino de cómo reaccionas cuando el mundo intenta romperte. 3 días antes,
Cuando el abogado llamó sobre la herencia misteriosa dejada por alguien que David ni siquiera sabía que existía, su primera reacción fue sospecha. Su abuelo biológico, el señor Washington, era una persona muy reservada. Específicamente solicitó que esta información solo se revelara cuando cumplieras 12 años. El flashback fue interrumpido por Kevin aplaudiendo fuertemente como si quisiera domesticar a un animal. Atención, damas y caballeros. Nuestro joven huésped va a explicar exactamente cómo pretende pagar $40,000 por una semana. Se inclinó sobre el mostrador, su rostro a centímetros del de David. Vas a vender limonada en la esquina. Más risas. David respiró profundamente, sus manos aún firmemente en sus bolsillos. Dentro de uno de ellos, sostenía una tarjeta negra que Kevin asumía era un pase de autobús. En realidad, era algo que cambiaría completamente esa escena de humillación. Señor Martínez, dijo David nuevamente, su voz manteniendo una calma antinatural. Tengo una pregunta simple. ¿Cree que las apariencias siempre dicen la verdad sobre una persona? Kevin frunció el ceño, confundido por el tono filosófico de la pregunta. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Niño, estás desperdiciando mi tiempo y el de nuestros huéspedes. Es una pregunta honesta, insistió David. ¿Por qué te estoy mirando ahora, viendo a un hombre de mediana edad que trabaja detrás de un mostrador usando un uniforme prestado de una compañía que ni siquiera es tuya, y sin embargo actúas como si fueras el dueño del lugar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas se detuvieron abruptamente. Kevin sintió su rostro enrojecer. Ese niño había tocado un nervio sensible. ¿Cómo te atreves?, gruñó Kevin, su voz perdiendo su teatralidad y ganando ira genuina. Estoy llamando a seguridad ahora mismo. Serás arrastrado fuera de aquí si es necesario. David asintió con calma, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Claro, señor Martínez, pero antes de eso, ¿puedo verificar mi reserva, o prefiere continuar haciendo suposiciones sobre mí? Fue entonces cuando Kevin cometió su mayor error. En lugar de simplemente verificar el sistema, dejó que su ego lo dominara. ¿Quieres apostar? Hagamos esto. Niño, si realmente puedes pagar esta suite, personalmente llevaré tus maletas allá. Pero cuando descubran que estás mintiendo, no solo serás expulsado, me aseguraré de que cada hotel en la ciudad sepa sobre ti. La propuesta resonó por el vestíbulo como un desafío oficial. David sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que llevaba algo que hizo que Kevin sintiera un escalofrío inexplicable en su espina dorsal. Perfecto, dijo David, finalmente sacando su mano del bolsillo. Entonces verifiquémoslo ahora mismo. David lentamente sacó su mano del bolsillo, revelando una tarjeta negra mate que parecía absorber la luz del vestíbulo. Kevin la miró con desdén y se rió aún más fuerte, como si acabara de ver el chiste del siglo. ¿En serio? Una tarjeta negra de plástico. Kevin aplaudió teatralmente. Niño, ¿la compraste en una máquina de chicles o la hiciste en casa con cartón? Se volvió hacia la audiencia de huéspedes curiosos. Amigos, solo miren la creatividad de esta generación. Lo que Kevin no notó fue el repentino silencio que cayó entre el personal más experimentado en la recepción. Lisa, la supervisora nocturna con 20 años de experiencia en hospitalidad de lujo, frunció el ceño al reconocer algo familiar sobre esa tarjeta. Susurró algo a su colega al lado, pero Kevin estaba demasiado ocupado con su show para notarlo. David permaneció impasible mientras Kevin continuaba su actuación humillante. Déjame adivinar, vas a decirme que esta pequeña tarjeta tiene un límite ilimitado. Que eres hijo de algún multimillonario secreto. Kevin se rió tanto que se le formaron lágrimas en los ojos. Dios mío, qué imaginación. Fue entonces cuando David hizo algo inesperado. En lugar de defenderse o intentar explicar, simplemente deslizó la tarjeta sobre el mostrador hacia Lisa, ignorando completamente a Kevin. Señorita, ¿podría por favor verificar esta tarjeta en el sistema? Kevin interceptó la tarjeta antes de que Lisa pudiera tomarla. No, no, no. Yo soy el gerente aquí, y yo verificaré este chiste. Examinó la tarjeta con desdén, dándole vueltas una y otra vez. Ni siquiera tiene el nombre del banco impreso. Amateur. Lo que Kevin no sabía era que este tipo particular de tarjeta era conocido solo por empleados de élite en establecimientos de muy alto nivel. Lisa discretamente trató de llamar su atención, pero él estaba determinado a conducir su propia investigación. ¿Saben qué vamos a hacer?, Kevin anunció dramáticamente.
Voy a pasar esta pequeña tarjeta por el sistema frente a todos para acabar con esta farsa de una vez por todas. Agitó la tarjeta en el aire como un trofeo. Y cuando rebote, porque va a rebotar, este pequeño punk va a ser escoltado fuera de aquí por seguridad. David asintió con calma. Perfecto. Pero antes de hacerlo, puedo hacer una llamada telefónica rápida. Kevin estalló en risas de nuevo. ¿Llamar a quién? ¿A tu niñera? Para decirle que llegarás tarde a la escuela. En realidad, dijo David, sacando su viejo teléfono celular del bolsillo, a mi abogado. La palabra abogado hizo que algunos huéspedes levantaran las cejas, pero Kevin solo sacudió la cabeza con aún más desdén. ¿Abogado? ¿Un niño de 12 años, con abogado? ¿Qué tal si llamas a Santa Claus también? David marcó un número y puso el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Después de 2 timbres, una voz profesional y seria respondió. Morrison y Asociados, habla el Dr. Richard Morrison. Dr. Morrison, habla David Washington. Estoy en el Hotel Gran Plaza y me gustaría que confirmara los detalles de la cuenta que fue abierta a mi nombre. Al otro lado de la línea, la voz inmediatamente se volvió más cálida. David, por supuesto, joven. ¿Todo va bien en el hotel? La gerencia te está tratando apropiadamente. Kevin frunció el ceño, claramente molesto por el tono respetuoso del supuesto abogado, pero aún mantenía su arrogancia. Muy bien ensayado, murmuró a sus colegas. Probablemente es su amigo al otro lado. Dr. Morrison, continuó David, manteniendo el teléfono en altavoz. Podía recordarle a las personas presentes qué cantidad fue depositada en la cuenta que abrió para mí ayer. Una pausa. Luego la voz regresó, clara y firme. Ciertamente. Se hizo un depósito inicial de $15 millones provenientes de la herencia testamentaria que su abuelo biológico Jonathan Washington dejó específicamente para usted. El resto de la herencia, incluyendo las propiedades e inversiones, está siendo procesado y debería ser liberado en las próximas semanas. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. Kevin se puso blanco como una sábana. Lisa soltó un grito ahogado. Incluso los huéspedes más distraídos dejaron de juguetear con sus teléfonos celulares para procesar lo que acababan de escuchar. Gracias, Dr. Morrison. El gerente aquí estaba cuestionando la legitimidad de mi reserva. Gerente cuestionando. La voz del abogado se endureció notablemente. David, ¿estás siendo tratado con falta de respeto? Necesito recordarte que tu familia ahora tiene conexiones significativas en la industria hotelera, y cualquier trato inapropiado podría resultar en consecuencias serias para el establecimiento. Kevin tragó saliva con dificultad. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la tarjeta negra, que de repente parecía mucho más pesada. David colgó con calma y miró directamente a Kevin. Ahora, señor Martínez, ¿qué tal si verificamos esa tarjeta en el sistema? Estoy seguro de que está ansioso por descubrir la verdad. Kevin miró alrededor, dándose cuenta por primera vez de que todas las miradas ya no eran de diversión, sino de tensión y expectativa. Lisa se acercó discretamente, susurrando urgentemente en su oído. Kevin, reconozco este tipo de tarjeta. Es una tarjeta negra exclusiva del Banco Privado Internacional de Zúrich. Solo las emiten para cuentas superiores a 10 millones. Pero Kevin ya había cavado un hoyo demasiado profundo para detenerse ahora. Con las manos visiblemente temblando, Kevin caminó hacia la terminal de pagos, la tarjeta negra en sus palmas sudorosas como una bomba a punto de explotar. David observaba todo con una calma perturbadora, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Algo nuevo brillaba en sus ojos. Ya no la dignidad herida de un niño humillado, sino la confianza tranquila de alguien que estaba a punto de reescribir completamente las reglas del juego que estaban jugando. Terminemos con esta farsa, murmuró Kevin para sí mismo, intentando recuperar algo de su confianza perdida. Pero su voz salió débil, casi inaudible, una sombra patética de la arrogancia que había mostrado minutos antes. Lisa permaneció cerca, sus 20 años de experiencia en hoteles de lujo haciéndole reconocer los signos de una catástrofe profesional inminente. Intentó una última vez. Kevin, tal vez debería verificar esa tarjeta yo. Tengo más experiencia con... No, Kevin la cortó abruptamente, pero su voz se quebró a mitad de la palabra. Dije que la verificaría, y lo haré. Insertó la tarjeta en la terminal con fuerza innecesaria, como si quisiera romper tanto la tarjeta como la máquina. David observaba todo con una calma perturbadora, como un director esperando el momento exacto para que la orquesta tocara la nota final de una sinfonía.
Sus ojos no mostraban ira ni ansiedad, solo la paciencia infinita de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. La terminal emitió un pitido por primera vez. Kevin tecleó el monto de la reserva, $40,000. Sus manos temblaban tanto que escribió mal los números 2 veces antes de hacerlo correctamente. La máquina procesó durante unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, sucedió. La pantalla parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego mostró un mensaje que hizo que Kevin sintiera como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Transacción aprobada. Saldo disponible, $15,247,891.33. Kevin leyó el número una vez, luego otra vez. Sus ojos parpadeaban rápidamente como si intentara ahuyentar una alucinación. 15 millones. 247,891. Eso no puede estar bien, susurró Kevin, su voz completamente desprovista de su arrogancia anterior. Miró la tarjeta, luego la pantalla, luego a David. Tiene que ser un error del sistema. Lisa se acercó y miró sobre el hombro de Kevin. Cuando vio el saldo, su rostro instantáneamente palideció. Dios mío, susurró. Kevin, ¿sabes lo que acabas de hacer? Pero Kevin todavía estaba en negación. Es imposible. Un niño no puede tener ese tipo de dinero. Tiene que ser fraude. Tiene que ser. Señor Martínez, la voz de David cortó el pánico creciente como una cuchilla afilada. ¿Le gustaría verificar de nuevo? ¿O tal vez preferiría llamar al Banco Internacional de Zúrich para confirmar la autenticidad de la cuenta? La mención del Banco de Zúrich hizo que Kevin tragara saliva. Este era uno de los bancos privados más exclusivos del mundo, conocido por atender solo a clientes con patrimonios netos superiores a $10 millones. Lisa cerró los ojos, sabiendo que la carrera de Kevin había terminado en ese preciso momento. Los huéspedes en el vestíbulo comenzaron a susurrar entre ellos, las palabras 15 millones extendiéndose de boca en boca como fuego incontrolable. Una anciana comentó a su esposo, «Dios mío, Henry, el gerente estaba humillando a un niño que tiene más dinero del que veremos jamás». Kevin intentó un último gambito desesperado. «Escucha, niño. David, yo no sabía, obviamente si hubiera sabido que eras rico». Interesante, David lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma antinatural. Entonces, ¿solo tratas a las personas con respeto cuando tienen dinero? La pregunta resonó por el vestíbulo como una sentencia moral. Kevin abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, incapaz de formular una respuesta que no lo condenara aún más. Señor Martínez, continuó David, usted dijo que personalmente llevaría mis maletas si podía pagar la suite. Está listo para mantener su palabra. Kevin miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo, misericordia, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la humillación completa. Pero solo encontró miradas de desaprobación y disgusto. Incluso los empleados se alejaban de él como si su incompetencia fuera contagiosa. «Yo puedo explicar», tartamudeó Kevin. «Fue un malentendido. Nunca quise». «¿Nunca quisiste qué?», preguntó David, dando un paso adelante. «¿Nunca quisiste humillarme públicamente? ¿Nunca quisiste hacer bromas sobre mi apariencia? ¿Nunca quisiste convertir a un niño en un espectáculo para entretener a tus clientes?» Cada palabra de David era como un martillo, rompiendo sistemáticamente toda la arrogancia que Kevin había construido durante años. El gerente, quien momentos antes se había creído el rey de su pequeño imperio, ahora parecía un mendigo suplicando misericordia. Fue entonces cuando David sacó su teléfono celular de nuevo. «Doctor Morrison, ¿puedo molestarlo una vez más?» La voz del abogado regresó al altavoz. «Por supuesto, David, ¿cómo fue el registro?» «Interesante», respondió David, mirando directamente a Kevin. «El gerente aquí, el señor Kevin Martínez, públicamente me acusó de robo, hizo bromas sobre mi edad y color de piel, y convirtió mi intento de registrarme en entretenimiento para los huéspedes. Me gustaría su opinión legal sobre esto». El silencio del abogado fue elocuente. Cuando habló de nuevo, su voz era helada. «David, esto constituye discriminación racial, humillación de un menor y posiblemente difamación. El señor Martínez y el hotel podrían enfrentar cargos, tanto criminales como civiles. Y considerando que tu familia ahora tiene recursos significativos para una batalla legal prolongada». Kevin sintió sus piernas flaquear. Demandas, abogados, su carrera no solo había terminado.
Podría enfrentar ruina financiera completa. Doctor Morrison, dijo David con calma, ¿podría por favor contactar al gerente general del Gran Plaza? Creo que le gustaría saber cómo sus empleados tratan a huéspedes que hacen reservas de $40,000. Ciertamente. Y David, considerando la gravedad de la situación, podría ser apropiado involucrar a los medios locales también. Las historias de discriminación en establecimientos de élite tienden a recibir mucha atención. Kevin finalmente entendió. Ese niño de 12 años no solo era rico. Tenía recursos, conexiones, y peor aún, estaba actuando con una estrategia calculada que Kevin nunca podría haber anticipado. Su humillación no sería privada. Sería pública, devastadora y permanente. Por favor, susurró Kevin, su voz quebrándose. Por favor, te lo ruego. Tengo una familia, hijos. No puedo perder mi trabajo. Fue solo un error. Lo juro. David colgó el teléfono y miró a Kevin con una expresión que mezclaba decepción y lástima. Señor Martínez, cuando me humilló, ¿pensó en mi familia? Cuando se rió de mi apariencia, ¿consideró mis sentimientos? Cuando me acusó de robo, ¿le importó el impacto de sus palabras? Kevin bajó la cabeza, derrotado. No había respuesta posible que pudiera salvarlo. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y un hombre con un traje impecable emergió apresuradamente. Era James Richardson, el gerente general del Gran Plaza, claramente habiendo sido informado de la situación. Su rostro estaba rojo de ira mientras caminaba directamente hacia Kevin. Martínez, a mi oficina. Ahora. Su voz resonó por el vestíbulo como un trueno. Se volvió hacia David, su expresión inmediatamente suavizándose. Señor Washington, por favor acepte nuestras más profundas disculpas. Esto es inaceptable y habrá consecuencias inmediatas. Kevin miró a David una última vez, sus ojos suplicantes pidiendo misericordia que sabía que no merecía. Pero David simplemente asintió con calma, como un juez que acababa de dictar una sentencia justa. Mientras Kevin era escoltado hacia el elevador, su carrera y reputación destruidas, David permaneció en el vestíbulo como un pilar de dignidad inquebrantable. Allí, ante todos los que habían presenciado su humillación inicial, había demostrado que la verdadera fuerza no viene de gritar o contraatacar la agresión. Viene de mantener la compostura mientras permites que la arrogancia de otros los destruya a ellos mismos. 3 meses después, David usó parte de su herencia para crear una fundación que ofrecía programas educativos para niños vulnerables. Quiero que otros niños nunca pasen por lo que yo pasé, explicó al Dr. Morrison. Pero también quiero que sepan que cuando sucede, tienen valor sin importar lo que cualquier adulto ignorante pueda decir. Lo que comenzó como una simple reserva de hotel se había convertido en una lección nacional sobre prejuicio, dignidad y la fuerza tranquila que existe dentro de cada persona que se niega a aceptar la humillación como normal. Kevin aprendió por las malas que subestimar a alguien basándose en las apariencias puede costarte todo lo que has construido. David descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo reaccionas cuando el mundo intenta disminuir quién eres. La historia de un niño de 12 años que mantuvo la cabeza en alto frente a la ignorancia probó que algunos momentos definen no solo quiénes somos, sino quiénes elegimos ser cuando enfrentamos nuestra próxima tormenta.